Hola, hoy nos toca abordar el cuarto tema del tercer módulo que se trata sobre el pensador británico Thomas Hobbes. Nuestro temario abarcará desde el contexto histórico, la vida y la obra, la naturaleza humana y, por último, el contrato social. Estos cuatro ejes marcarán todo el pensamiento, todos los temas o subtemas que se abordarán durante este tema de Thomas Hobbes. Empecemos por el primero, que es justamente el contexto histórico. El siglo XVII en Inglaterra está marcado por la violencia. La vida de Thomas Hobbes está marcada fuertemente por la influencia de dos guerras. En primer lugar, la guerra civil inglesa, que se da justamente por un desgaste del gobierno monárquico a cargo de Carlos I y en su pugna, en su lucha contra el poder del pueblo. Esto acarrea una guerra civil que dura muchísimo tiempo, desde 1653 hasta 1659. Estos años llevarán justamente a Inglaterra a una pugna por el poder. Al final de las guerras queda un líder, un protector del gobierno inglés, de todas las repúblicas del Reino Unido, que se llama Oliver Cromwell. Oliver Cromwell manda por primera vez en la historia a un monarca europeo a ser juzgado por sus actos en la Guerra de los 30 años, de la que después platicaré, y se le condena a morir decapitado. Eso demuestra una faceta bastante importante, porque demuestra que la monarquía, que el rey no tiene el poder absoluto, y en segundo lugar que es como nosotros, un mortal que tiene la sangre roja. Incluso hay una escena clásica donde Oliver Cromwell, temeroso de las consecuencias de haber mandado al rey a decapitar, tiene que agarrar la sangre del rey y mostrarla a todos, a todo el pueblo, y decir: miren, es roja. ¿Qué significa eso de que su sangre sea roja? Que es un hombre común y corriente como nosotros, que el rey no es alguien que pueda ser elegido por Dios ni nada por el estilo, sino tenía que haber sido representante del pueblo. En esa misma medida, la guerra intestina que se da en Inglaterra mata a muchísimas personas, se enfrenta a los que están en pro de la monarquía contra los que están justamente en pro de darle más fuerza al pueblo. En última instancia, como resultado, la primera república en Europa, que no dura mucho, solamente dura mientras vive el Lord Protector. El Oliver Cromwell rechaza la corona inglesa y se nombra Lord Protector, y a su muerte es que se reinstaura la monarquía en Inglaterra. Este hiato que se da en la monarquía inglesa lo que hace es que debilita el poder absoluto del rey y convierte desde entonces a la monarquía inglesa en una monarquía parlamentaria, donde el rey no tiene siempre la última palabra, sino tiene que pedir su opinión al parlamento, a las dos cámaras, a la cámara alta y a la cámara baja. Otra de las consecuencias que trae es el debilitamiento de las instituciones que hasta ese momento eran importantísimas en Inglaterra, como la iglesia. Oliver Cromwell, a su muerte, es sepultado, pero cuando regresa el hijo de Carlos I, Carlos II, lo manda desenterrar, lo decapitan al cadáver y cuelgan su cabeza durante muchos años como una prueba de lo que no se debe hacer, ir en contra del gobierno. Sin embargo, ya las consecuencias están dadas, y en Inglaterra jamás el poder del rey va a volver a ser absoluto. Por desgracia, la violencia no termina ahí. La guerra de los 30 años, que se da justamente
en un periodo justamente del siglo XVII, da como resultado una guerra intestina entre los gobiernos europeos por la supremacía. Esta guerra tenía por principio como un motivo la guerra de la reforma y la contrarreforma, que ya desde el siglo XVI había terminado, pero que en el siglo XVII se da por otras razones, justamente por la intolerancia y por el tratar de recuperar bastiones de poder que se habían perdido por parte de la Iglesia Católica, y por otro nuevo movimiento, el calvinismo, que le da mucho más poder a lo que es el protestantismo, disculpen. En esa misma medida, lo que sucede es que el norte de Europa se enfrenta prácticamente al sur y hay muerte de millones de personas de por medio. La guerra de los 30 años lo que hace es salir o sacar a relucir lo peor del ser humano. Después de estas millones de muertes, donde se da el bestialismo por parte de los soldados, se dejan zonas completas de Europa inhabitadas. La más golpeada de esto es Alemania, donde incluso hay regiones donde el 50% de la población murió, hasta el 70%, las 3/4 partes de la población murió durante esta guerra. Se da primero por razones religiosas. Sin embargo, después se van metiendo otras potencias como Francia, también Inglaterra, incluso España, se meten, y lo que termina siendo un conflicto intestino que se pudo haber resuelto en 30 meses se da hasta 30 años. Esto lo que hace es debilitar muchas de las instituciones, y como resultado es el debilitamiento de la institución religiosa de la Iglesia Católica y también de muchos gobiernos monárquicos que se daban en Europa. En ese mismo aspecto, la vida del señor Hobbes se da justamente siendo testigo de estas dos guerras sangrientas que sacan a relucir lo peor del hombre y que lo afectará para su posterior visión, que de un modo u otro es muy pesimista. Durante el siglo XVII, las Islas Británicas tienen una ventaja del resto del continente. Esta ventaja es que ellos pueden pensar de una forma diferente al eje central o a la religión o a los problemas que se presentan en el resto de Europa. Este alejamiento, al estar en una isla alejada del centro de Europa, les permite pensar de otra forma. En ese mismo sentido, en las Islas Británicas se desarrolla una tradición empírica, la tradición empírica inglesa. Bien recordemos, la tradición empírica o el empirismo dice que la verdad no se encuentra solamente en las deducciones o en las implicaciones intelectuales, sino provienen de las experiencias sensibles. Es decir, provienen de mis sentidos. Yo demostrando justamente mi conocimiento a través de mis sentidos, a través de la práctica en la realidad, es que puedo llegar a la verdad. Esto le da cierto matiz de pragmatismo que le permite justamente a los ingleses desarrollar también en el ámbito de la ciencia. Recordemos que el pragmatismo es aquella visión que dice que los pensamientos o los conocimientos solamente van a tomarse como verdaderos en cuanto a que tienen una utilidad práctica, es decir, a que son útiles para resolver algún problema de la vida. Si este problema no ayuda a resolver, o a la resolución de este problema no ayuda a resolver ninguna utilidad en la vida cotidiana, pues sencillamente no tiene relevancia y se le puede tomar incluso como falso, como una construcción que no tiene mayor implicación. Preguntarse sobre la naturaleza divina o sobre la naturaleza de los ángeles, cosas por el estilo, toda la metafísica en el camino, pues no tiene mayor significado. Así que la escuela de pensamiento inglesa se dedica a dos labores en particular. En primer lugar, a lo que es el conocimiento, la búsqueda del conocimiento, la veracidad del conocimiento. En segundo, lo que es lo más práctico, que es la política. En ese mismo aspecto se oponen justamente al idealismo racionalista francés, que es representado por Descartes, y lo oponen justamente a
justamente toda la metafísica que aún pervive en gran parte de Europa. El empirismo inglés le da como resultado, o más bien nos brinda a grandes pensadores, desde Roger Bacon en la Edad Media, Duns Scoto y William Ockham, que nosotros ya abordamos, y en la modernidad a Francis Bacon. Estos pensadores se les puede tomar como parte de la línea empirista, esta tradición empirista que termina con, bueno, más bien que continúa con Hobbes, y que después de él continuará con otros tres pensadores también de la modernidad y que se vuelven ejes centrales del empirismo. Que tenemos a John Locke, que lleva el empirismo hasta sus máximas consecuencias, a George Berkeley y a David Hume, a quien también abordaremos en el próximo capítulo. Estos pensadores lo que nos dan es la posibilidad de pensar en una existencia real de que la verdad se encuentra justamente aquí en la realidad y que nosotros solamente a través de las experiencias, del conocimiento de esta realidad, es que podemos llegar al conocimiento verdadero. En ese mismo aspecto, pensemos que Hobbes puede muy bien ser el resultado de su época, del siglo XVII. En este nuevo apartado sobre su vida y obra, pensemos justamente en quién es Hobbes. Hobbes vive las dos guerras de las que ya platicamos, la guerra de los 30 años y la guerra civil inglesa. Vive en un tiempo de caos político en su país, y en segundo lugar es el resultado de esta tradición empirista. Él fue muy brillante desde pequeño, tanto así que llega a ser el tutor de grandes personalidades de la nobleza, y eso le permite estar siempre en el eje más cercano al poder, y le permite también viajar por Europa. Realiza 2 viajes largos por Europa para conocer justamente el pensamiento que en ese momento se da en el resto del continente, y le permite también criticar muchos de los pensamientos que se encuentran ahí en el continente. Sin embargo, si notamos, prácticamente toda su vida fue ir y regresar, fue una vida de trashumante. No pudo quedarse más de 10, 11 años en un solo lugar, tuvo que estarse moviendo constantemente, regresando a Europa, yendo a Inglaterra, y de ida y vuelta varias veces, porque justamente este caos político lo obligaba de alguna forma, por sus pensamientos, por su crítica, a moverse constantemente, a buscar justamente el patrocinio, buscar la protección de ciertas personalidades para que él pudiera continuar con su obra. No por eso estoy diciendo que siempre haya sido un perseguido, al contrario, él a veces se dio la oportunidad, incluso por parte del rey Carlos II, de recibir una pensión de 100 libras, que en ese momento era bastante dinero. Ahora bien, esta perspectiva de una vida, digamos, de escape, al mismo tiempo de estar viviendo momentos cruentos, trágicos y sanguinarios de la historia de Europa, lo que lo obligan es a escribir o resulta en escribir sobre la necesidad de imponer cierto orden. Él, gracias a eso, llega a una concepción bastante negativa de lo que es el hombre. Eso lo lleva justamente a buscar siempre la protección de un poder, usualmente el poder monárquico, y en segundo lugar, lo que le consigue son enemigos, muchos enemigos. Incluso la iglesia, ya bastante tarde en su vida, lo acusa de ateísmo, lo acusan de herejía, y también, por ejemplo, se buscó enemigos en el gobierno, tanto de los gobiernos republicanos de la República Inglesa como también del gobierno monárquico. Se aleja de muchos por su perspectiva política. Eso no implica que no haya tenido razón, al contrario, la misma razón que tiene es lo que lo lleva a tener estos enemigos. En cuanto a su obra, el libro más importante
que tiene en la extensa obra de Hobbes, porque no nada más hizo filosofía, sino hizo incluso estudios de óptica, hizo estudios de física, se dedicó al movimiento, pero su obra más importante tiene que ver justamente con la política. Este libro muy conocido llamado El Leviatán. ¿Por qué este nombre? El nombre de Leviatán es el nombre que hace referencia a un monstruo bíblico que tiene muchas cabezas y que además tiene una figura como de serpiente. Esta figura él la compara justamente con un estado fuerte. Es aquel estado que lo que hace es crear miedo o suscitar miedo entre los súbditos. ¿Con qué fin tiene la creación del miedo de este estado fuerte que lo que hace es imponer su voluntad sobre todos los ciudadanos? Muy sencillo, él utiliza este nombre para demostrar que el Estado debe tener justamente 1000 cabezas, es decir, que debe de mirar para todas partes, debe de pensar en todo y al mismo tiempo debe de estar en todas partes. Este ser bíblico, este ser mítico, le permite a Hobbes pensar justamente en el Estado como esta figura central que debe de ser importante en el pensamiento, o en el estado político que él quiere imponer. En esa misma medida, en este libro lo que hace es abordar lo que es la naturaleza humana. Primero abordará al ser humano, al hombre, desde su integridad individual y después como una sociedad. Él cree que el hombre puede llegar a conocer gracias a la experiencia sensible. Esta experiencia sensible lo que le acarreará es recuerdos, la memoria, y la memoria terminará por terminará por crear justamente prudencia. Cuando el hombre ha vivido un acontecimiento feo o desagradable, después esta experiencia le servirá para poder ser más precavido, poder predecir los acontecimientos del futuro. Esta memoria lo que le hace es siempre ayudarle para buscar el placer, para intentar abordar justamente o llegar al placer más allá del sufrimiento. Siempre un hombre, dice él, va a buscar el placer sobre el sufrimiento, satisfacer sus necesidades por encima de otras cosas como es el hambre o el frío. Y en esa misma medida es lo que él llegará a una concepción bastante desagradable del hombre. Él dice que esta búsqueda constante del placer lo llevará a actos que podríamos tomar como maliciosos, como malévolos. ¿Por qué se da esto? Se da por una razón bastante particular. Se da porque el hombre busca placer, el objeto de placer, pero los objetos de placer siempre son escasos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos queremos nuestra satisfacción de nuestros placeres y de nuestras necesidades, pero las cosas que nos dan placer o que pueden satisfacer nuestras necesidades son pocas. En ese mismo sentido va a haber alguien más que también quiera lo mismo que yo. Y como hay alguien más que quiere lo mismo que yo, entonces vamos a llegar a un conflicto. Que alguien posee algo que yo no tengo, voy, lo mato, le robo para poseer ese algo. Llega incluso a saber que los amigos se pelean por las mismas tierras, que los hermanos se pelean por la misma mujer, que las naciones se pelean por las mismas colonias. Incluso se llegan a pelear el hombre contra el otro hombre por cualquier nimiedad, incluso por una creencia. En esa misma medida, este estado, que él llama el estado de naturaleza del hombre, es lo que llega a determinarlo es como un ser avaricioso, egoísta, malévolo, que lo único que busca es satisfacer sus bienes o a pesar del otro. Incluso si yo tengo que hacer lo que sea necesario para buscar este beneficio, lo que hace es que me determina a ser una bestia prácticamente,
un animal que lo único que busca es tener, poseer cualquier cosa. Y en esa misma medida él encuentra que hay motivos, ¿no? O el hombre siempre encuentra motivos suficientes para irse a la guerra. Él nos da una frase de este estado de naturaleza que él cree que se da antes de incluso la historia, o se da en momentos muy determinados de la historia, que dice que es bellum omnium contra omnis, que significa la guerra de todos contra todos. Estos acontecimientos por ejemplo, en medio de un conflicto como el que él vivió, donde hay hambre o frío, o donde no hay dinero, llega a hacer que el hombre se vuelva una bestia y incluso si tiene que asesinar, tiene que matar, torturar para lograr sus fines, lo hará. Él llega a la conclusión de que el estado naturaleza del hombre, el estado natural del hombre es ser malo. Es decir, el hombre por sí mismo es completamente malo, nace malo, nadie le enseña a ser malo, nadie le enseña a desear, nadie le enseña a buscar su propio beneficio, sino eso es algo natural. Si yo dejo 2 bebés, ¿no? Y en medio de los 2 dejo un juguete, me voy, cuando regrese voy a ver que un niño está sonriendo porque tiene el juguete y el otro está llorando con un golpe en la cabeza. ¿Por qué? Porque el otro le pegó para quedarse con el juguete. Nadie le enseñó a uno de los niños pégale para quitarle el juguete. No, fue algo natural. Es algo que se da en todos los hombres, que si yo veo algo que quiero y no poseo, pero otra persona lo posee, voy y se lo quito. Eso es un estado natural. El egoísmo es algo natural en el hombre. Pero ¿cómo hacer que este egoísmo, que este estado natural se detenga, que ya no continúe? Y es lo que él propone en el siguiente apartado del libro. Él analiza ya al hombre, como lo vimos, tanto desde el género individual, después en el género social. ¿Por qué el hombre ha llegado a poder convivir en sociedad? Por una razón muy importante, por beneficio, en la búsqueda de seguridad. Él nota que el hombre, el ser humano, es el único que puede, en cierta medida, hacerle daño al otro hombre. Llega una frase muy importante, que es el hombre es el lobo del hombre. Homo homini lupus. ¿Qué significa esta frase? Que el hombre puede, o el único que puede hacerle daño al hombre, el único que es el depredador del hombre, es el hombre mismo. El único enemigo natural del hombre, no es ninguna bestia, no es el lobo, el oso, no. El único que es el depredador natural del hombre es el otro hombre. Pero para evitar justamente eso, el hombre no es tan tonto, sabe que eso lo llevará a la ruina. No puede vivir constantemente en soledad, teniendo sus cosas, ¿no? Apartado de todos los demás, porque sabe que eso lo conducirá a una muerte segura. Tiene que llegar a un acuerdo con todos los demás. Este acuerdo es lo que él llama el contrato social. Esta visión contractualista, ¿qué significa? Que todos signamos en cierta medida, o todos firmamos un contrato en el cual cedemos parte de nuestras libertades, parte de nuestros derechos naturales a poseer cosas en pro de conseguir cierta seguridad, en pro de no estar viviendo constantemente con miedo de lo que el vecino o la persona que me vio pueda matarme o robarme. En búsqueda de esa seguridad tengo que otorgarle mis derechos a una autoridad superior, y esta autoridad superior me brindará la seguridad, obligará a que todos nosotros nos comportemos y no robemos y asesinemos nada más por poseer algo. Es decir, existe un derecho artificial que nosotros signamos, que nosotros firmamos. ¿Para qué? Para poder convivir unos con otros. Estas reglas de convivencia pacíficas lo que me hacen es poder llegar a la concepción de que puedo convivir con el otro siempre y cuando el otro también pueda llegar o respete las mismas reglas de todos. Pero ¿cómo voy a hacer que el otro respete también las reglas que yo estoy respetando? Muy bien, a la fuerza. ¿Cómo que a la fuerza? Sí. Es decir, si un Estado es fuerte
obligará a todos los ciudadanos a seguir las reglas. Si el Estado es débil, todos la romperán. Pero si hay un castigo a todos los delitos o a aquellas personas que no respetan las reglas, el castigo puede ser la muerte, la expulsión, el exilio, lo que sea. Pero aquellos que no respetan las reglas que nosotros estamos para convivir en paz, sencillamente entonces es que se puede llegar a un acuerdo. Yo di parte de mi dinero, parte de mis libertades, no asesino al vecino, no voy y le robo al vecino, con tal de que el Estado también me proteja a mí, de que el vecino no me robe a mí. Yo signo este contrato no por bueno, sino por temeroso. Temeroso a que llegue alguien más fuerte que yo y me robe. Debe haber alguien más fuerte que el fuerte. ¿Y quién es esa persona que es más fuerte que el fuerte? El Estado. El Estado va a ser entonces para Hobbes el único que puede ejercer la violencia. Yo no puedo ejercer la violencia contra otra persona. ¿Quién es el que se tiene que encargar de ejercer esta violencia? El Estado. ¿Pero para qué ejerce la violencia? Ya que yo no puedo ejercerla, ¿por qué el Estado sí puede ejercerla? Por una razón muy sencilla. Porque el Estado tiene que ejercer justamente miedo en todos. Si no existiera este miedo, si no hubiera temeridad por el Estado, sencillamente nadie respetaría sus reglas. Debe ser Estado tan fuerte, tan absoluto, que debe llegar. Pero cuidado, él cree justamente que esta persona o este Estado tiene que ser monárquico, es decir, una sola persona tiene que estar en el poder y tiene que ser un monarca absoluto, es decir, que lo que se diga se tiene que hacer, no puede haber ni crítica ni oposición, porque si hubiera crítica o oposición el Estado se debilita. Pero él no piensa en un Estado absoluto o en una monarquía absoluta como la de Luis XIV, no. Él piensa en una monarquía absoluta en donde el poder se encuentra en el pueblo y es el pueblo el que signa este contrato social que le da el poder justamente al monarca. El monarca no va a hacer lo que él quiera, como se dio en Francia, ¿no? Él no piensa en eso. Él piensa que el monarca va a hacer lo que sea necesario para mantener justamente los derechos y las obligaciones de todos los ciudadanos, no importando absolutamente nada más. Es decir, para mantener la paz, para mantener este contrato social, el rey puede ejercer la autoridad que él quiera. En ese mismo aspecto, el rey no es absolutamente libre de hacer lo que quiera, sino también el poder lo sujeta, lo obliga a comportarse de una forma ejemplar ante todos. Si es el pueblo, el contrato que signa el pueblo, el que obliga a todos y cada uno de las personas a llevar a cabo siempre las reglas. Si alguien no las cumple, no importando quién sea, se tiene que castigar, se le tendría que castigar. El libro de Hobbes, llamado El Leviatán, es justamente la obra más importante del siglo XVII en cuanto a política. Sí, aunque tiene una visión bastante desgarradora de lo que es el hombre, una visión bastante pesimista de lo que es el hombre, parte para llegar a una visión, por lo menos podríamos decirlo, liberal. Porque el contrato social lo que trata de hacer es enmarcar una serie de derechos en cuanto a libertades y en cuanto a derechos justamente que le permitan al individuo vivir con seguridad y en paz. ¿Por qué puede llegar a esta conclusión? Muy sencillo, porque al pensar que el hombre es malo, yo tengo que controlarlo. Controlando al hombre lo puedo obligar a que se comporte como un ser bueno. Es el Estado el obligado a que los ciudadanos se comporten de una forma honesta, de una forma respetuosa, de una forma en donde la libertad se ejerza hasta cierta medida en cuanto a no ponerle trabas a la libertad de los demás. Al final de su obra, él hace una crítica, que después le ganará muchos enemigos, una crítica a la Iglesia católica y a la Iglesia religiosa, más bien a la religión en su conjunto, porque en primer lugar dice que no se enmarca en nada científico, no hay verdades.
Y lo peor es que después la religión trata de enmarcar algunas verdades y utilizarlas a su favor. Dice, no, deberíamos de dejar justamente la interpretación bíblica, científica de lado y empezar justamente a creer justamente lo que dicen las escrituras, pero sin el ánimo dogmático de querer ajustar todo. Eso le gana a algunos enemigos. Se le acusa incluso de ateo, de hereje, por esta última parte de su libro, de Leviatán, pero él lo que hace es justamente criticar el ambiente dogmático que pervive todavía en gran parte de Europa y de Inglaterra. Al final de su vida, él logra todos los reconocimientos que se pueden y deja una herencia, nos deja una herencia. Pensemos que un Estado justamente fuerte, un Estado que puede castigar, un Estado que puede premiar a los ciudadanos que se comportan bien y castigar a aquellos que se comportan mal, es un Estado fuerte, en donde a la fuerza el hombre tiene que comportarse. Pero a cambio de ¿qué logra el hombre con esta obligación? Seguridad. La seguridad de que yo puedo salir en la noche de mi casa, no me van a robar, ni a matar, ni a hacer nada, pero tuve que ceder gran parte de mis libertades. En ese mismo aspecto, la pregunta que tenemos en este módulo es, ¿ustedes piensan que Hobbes tuvo o no tuvo razón? ¿Ustedes creen que el hombre sea malo? ¿Que el hombre sí sea en realidad un ser malévolo, egoísta, que solamente busca su beneficio a costa de los demás? ¿O que al contrario, puede llegar a ser una persona buena, que no busca ningún beneficio, al contrario, vive nada más para los demás? Pensemos en Hobbes cuando pensemos que el hombre en su estado natural puede comportarse mal. Nadie enseña al otro a robar, nadie enseña a asesinar, nadie le enseña al otro a desear cosas. ¿Será ese el verdadero sentido de la vida del hombre? Por último, les recuerdo que deben responder la actividad referente a Thomas Hobbes, que se encuentra en la página web de la asignatura, y que estén pendientes de las novedades y de los avisos que les estoy poniendo en la página de Facebook. Del mismo modo, pueden escribirme a la página, bueno, más bien al correo electrónico que ahorita está en sus pantallas. He debido, desgraciadamente, cerrar todas las actividades del módulo 1 y del módulo 2, porque ya han tenido todo un mes para realizarlas, y también se cierran las dos primeras actividades del módulo 3. Solamente quedará abierta la actividad la pasada actividad de Blas Pascal y esta actividad. Cuando el material del próximo pensador se publique, se cerrará justamente la actividad de Blas Pascal. Y en esa misma medida, por desgracia, las actividades no han sido completamente resueltas por todos ustedes. Les recuerdo que estas no son vacaciones, son una situación excepcional, y nuestra obligación es continuar trabajando, continuar con nuestra formación académica, con nuestro trabajo, y que ustedes tienen ahorita más que nunca la obligación, la responsabilidad de continuar justamente con sus labores. No dejen de lado esta formación. Nosotros, los profesores, estamos haciendo para que ustedes pierdan el menor tiempo posible para que el país continúe trabajando justamente. Muchas personas siguen dando su mejor esfuerzo con el trabajo. Hagamos que ese orgullo que sentimos por ellos también lo sientan por nosotros, que no por estar en nuestra casa no hagamos nuestras actividades, no hagamos nuestras labores. Le agradezco a los trabajadores del servicio de salud,
a los médicos, los enfermeros, los terapeutas, a todas las personas que en este momento están en una batalla contra el COVID, tratando de rescatar vidas. Les hago ese tributo a todas esas personas. También le hago tributo a todas las personas de seguridad pública, a todos los policías, a todos los reclutas, a todos los militares que están en este momento resguardando la seguridad, que siguen laborando. Le hago la misma agradecimiento a todas las personas que son los transportistas, que siguen manteniendo el flujo constante de víveres, de insumos de primera necesidad, aquellas personas que trabajan en las tiendas, aquellas personas que trabajan en los centros comerciales. Le hago a todas esas personas que en este momento tienen la necesidad y la obligación de trabajar, como los taxistas, también aquellas personas que tienen la necesidad de seguir saliendo cada día a trabajar, a ganarse el sustento. Les hago mi más sincero agradecimiento. En esa misma medida les solicito a ustedes que sigan conservando las medidas de seguridad y de sanidad que ahorita el gobierno nos está pidiendo: la sana distancia, quedarnos en casa si no es estrictamente necesario. En esa misma medida apoyen la economía de las localidades, apoyen justamente la producción mexicana. No podemos en este momento, bajo ninguna circunstancia, abandonar justamente a nuestros compatriotas, a las personas que están en necesidad. Ayuden, apoyen de la forma que ustedes puedan, siempre y cuando respeten estas medidas de seguridad. Cuídense mucho, respondan las actividades, sigan estudiando, sigan formándose. Yo estoy aquí para servirles. Cuídense. Nos vemos a la próxima. Suerte. Por último, he elegido este formato para continuar las clases de filosofía, para que ustedes constantemente tengan acceso a él. No me gustan las clases en línea, que son teleconferencias, porque no se me hacen prácticas para todos. No tienen el acceso todos a la misma hora y bajo las mismas circunstancias. He elegido este formato para que todos constantemente puedan estar revisando las clases. También es válido que citen estos materiales, esta clase, para responder sus actividades. No es necesario que citen forzosamente un libro. Yo, como ustedes lo notaron durante la clase, tengo mis notas, tengo justamente mi guión para continuar con la clase. Les recomiendo que también saquen ustedes la información del libro de texto de la universidad. En esa misma medida, me disculpo, como muchos ya me lo hicieron ver, no tiene la misma cercanía a hacer este tipo de videos. No utilizo el mismo lenguaje que utilizo constantemente en las clases, o comúnmente en las clases. Sin embargo, como es un material sumamente didáctico y académico, tengo la obligación de presentarlo de este modo. Sin embargo, quiero creer que mi personalidad, mi forma de hacer las cosas, mi forma de interactuar con ustedes no cambia. Sigo siendo el mismo. No puedo expresarme con el mismo lenguaje, digamos, podremos decirlo, más floral, más colorido, que manejo usualmente en las clases, pero sigo siendo el mismo. En esa misma medida les solicito a ustedes que sigan siendo los mismos que iban a clase, que se presentaban, que entraban, que respondían, que participaban conmigo. A mí no me gustan las teleconferencias, repito, porque no me gusta ver la cara aquí de un señor que está mirando a una pantalla, ¿no? Aquí tener una pantalla y viendo a un personaje ahí que está brillando. No, me gusta hacer unas clases. Me tardo en hacer estos videos por la producción y por la postproducción. Tengo materiales, podríamos decirlo, limitados y tiempo limitado para poderlo realizar. Sin embargo, he tratado de hacerlo lo mejor posible. Espero que ustedes también, en la misma medida en casa, dediquen unas cuantas horas, un tiempo determinado, una rutina, para continuar con su formación. Cuídense mucho.
mucha suerte. Me gustaría volverlos a ver lo más pronto posible. Esperemos que la próxima yo ya pueda hacer un video como un stand-upper, ¿no? Y poder empezar a platicar acerca de otras cosas. Cuídense mucho, mucha suerte. Adiós.